Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Salmo 95. Amados hermanos en Cristo Jesús, sean ustedes bienvenidos al culto de adoración virtual para la honra y gloria de Dios, único y soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Bienvenidos, hermanos. Dios nos bendice. En el libro de los Salmos, capítulo 9, versículos del 1 al 4, encontramos el llamamiento a la adoración de esta mañana. La palabra de Dios dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú permites que esta mañana nos podamos acercar a ti en oración. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos reunirnos, aunque sea de forma virtual, para poder conocerte mejor, para poder escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, también porque sabemos que al exclamar nuestras peticiones, nuestras gratitudes, tú acercas tu oído, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros en este culto, que tu Espíritu toque nuestros corazones y que, Señor, cada alabanza, cada lectura y la exposición de tu palabra sean con el único fin de darte la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que tú te agrades de este culto y que tú permitas, Señor, que cada cosa que aprendamos el día de hoy quede grabado en nuestros corazones. Señor, presentamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado y yo te alabaré.
En la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 26 encontramos la lectura bíblica de este día. Dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca,
Señor, usa tu palabra en esta mañana y la exposición de la misma. Te pedimos que el Espíritu Santo de Dios, que la ilumina y la imprime, la aplique a los corazones en forma personal de quienes la escuchamos. Que tú puedas usar esta palabra por medio de tu Espíritu para dar fe y vida eterna para algunos, para ayudarnos a entregar nuestras vidas de una mejor manera a otros. Que de alguna forma, Dios, el mensaje le hable al predicador y a quienes la recibimos de las áreas que todavía no están completamente bajo tu señorío, pero que necesitan pasar por esta. Ayúdanos a ser como tu Hijo, ayúdanos a ver sus huellas en el camino para poner nuestros pies sobre las suyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi padre tenía un negocio de venta de refacciones para relojeros y joyeros. Entonces, pues obviamente la mayoría de sus clientes, la inmensa mayoría, eran relojeros. Tenía algunos joyeros, pero eran prácticamente puros relojeros, porque iban a conseguir sus refacciones. Y uno de esos relojeros, yo tenía una muy buena amistad con él, un señor que se llamaba Eduardo, ya falleció, fue testigo en la boda de mi esposa y mía. Y él trabajaba en una joyería que se llamaba La Suiza, ahí en la calle de Tacuba, muy cerca del negocio de mi papá. Y el dueño de esa joyería, precisamente era un suizo. Y ese señor tenía una pasteurizadora que se llamaba La Suiza, o se llama La Suiza, que maneja una línea muy amplia de leche, yogur, sí, muchas cosas más. Es un señor suizo. Entonces, a veces cuando llegaban estos relojeros, le daban la lista a las señoritas que atendían ahí en el negocio de mi papá, y a veces yo me ponía a platicar con ellos. Y en una ocasión me puse a platicar con ese relojero, con Eduardo. Y me comenzó a comentar cómo este señor suizo se había hecho de esa pasteurizadora. Resulta que este señor, como buen suizo, pues quería que sus hijos tomaran leche buena, que tomaran leche bronca. El señor tenía una casa en el sur de la Ciudad de México, una casa muy amplia, con un patio muy amplio, y compró una vaca para que sus hijos tuvieran leche fresca todos los días. Entonces, pues se ordeñaba en la mañana, se ordeñaba en la tarde, y obviamente sobraba mucha leche. Los vecinos comenzaron a comprarle leche, y el señor vio que la demanda era tal que empezó a comprar otras vacas y otras vacas y otras vacas, y así fue como se formó la pasteurizadora La Suiza. Todo comenzó con una vaca. Mi esposa y yo estábamos recién casados cuando yo escuché esa historia, y entonces llegué a la casa muy emocionado. Estaba embarazada de mi esposa de nuestro primer hijo, y le empecé a platicar con mucha emoción porque mi esposa es de pueblo, ella conoce los quehaceres de los ranchos. Entonces comencé a platicarle de la historia de ese hombre, del dueño de la pasteurizadora La Suiza. Y comenzamos a soñar en tener un negocio de leche, ¿no? De venta de leche, un establo y crecer ese establo y tener una empresa grande. Eso es lo que nosotros visualizábamos. Entonces pensamos ingenuamente que como ese señor había comenzado con una vaca y había hecho un emporio lechero, ¿qué tal si nosotros comenzábamos con 10 vacas? Nos iba a ir muy bien. Entonces, así con la cabeza caliente, sin hacer un estudio, sin pensar en todo lo que se necesitaba, se requerían, los riesgos, etcétera, compramos las 10 vacas. Y es más, las trajimos de Canadá, esas 10 vacas. Compramos un terrenito en Hidalgo y entonces comenzamos a tener nuestro establo lechero. Y la persona que cuidaba las vacas me decía, cuando vengas ahí el fin de semana, tráete pasta de coco, porque con la pasta de coco la leche sale buenísima, sale muy buena, a la gente le gusta. Entonces a mí iba a la villa, compraba en un almacén muy grande donde venden todo eso, la pasta de coco, y me iba para Hidalgo, los sábados normalmente en la mañana. Bueno, un sábado de esos, que fui a ver cómo estaba el establo, me acompañó mi hermana porque mi esposa tenía riesgo, su embarazo era un embarazo riesgoso. Me acompañó mi hermana menor y nos fuimos muy temprano y teníamos que pasar por la carretera, la supercarretera México-Querétaro.
Pasando la caseta de la carretera, vimos que había un poco de neblina, pero pensamos, pues, no ha de ser mucho, y continuamos nuestro camino. Pero conforme fuimos avanzando, el banco de neblina se fue haciendo más cerrado, más espeso, de tal forma que ya no alcanzábamos a ver prácticamente más allá del cofre del automóvil. Mi hermana se empezó a angustiar mucho y yo también. Nos empezamos a panicar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Teníamos, por decirlo así, un doble riesgo. Estábamos corriendo un doble riesgo. Teníamos dos enemigos, por decirlo así, que ponían en riesgo nuestras vidas. El primer riesgo era que nosotros, ya sea que nos fuéramos hacia la izquierda y nos cayéramos en un vado, que chocáramos contra un poste, que chocáramos contra un árbol, o nos fuéramos a la derecha y colisionáramos con algún automóvil. Teníamos que ir por el camino recto de la carretera. Entonces, ese era un riesgo. Y el segundo riesgo que teníamos es que un tráiler nos podía alcanzar, un autobús, un camión, un auto, y se podría causar una carambola. No podríamos paralizarnos y quedarnos allí porque realmente no se veía nada. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber por dónde transitar si no se ve absolutamente nada? Hermanos, un momento verdaderamente angustiante. Pero bueno, yo le dije a mi hermana, mira, yo volteé a ver a mi lado izquierdo, hacia abajo, y visualicé la línea amarilla. Eso se alcanzaba a visualizar la línea amarilla del pavimento, que, bueno, obviamente señalaba que, pues, no pasando esa línea podía transitar de manera recta. Entonces yo le dije a mi hermana, tú visualiza hacia adelante por cualquier cosa. Tu hermana no tiene caso que vea hacia adelante porque no se ve nada. Yo voy a ver hacia abajo. Yo voy a ver la línea amarilla. Y mientras sigamos en la línea amarilla debemos estar tranquilos y saber que esa línea nos va a dar la seguridad de poder continuar nuestro camino dentro de la carretera sin correr riesgos y sin estacionarnos y sin colisionarnos y sin accidentarnos, yéndonos también a los vados o chocando contra algún poste o contra algún árbol o contra cualquier otra cosa. Y eso fue lo que hicimos. 40 minutos, 1 hora aproximadamente, porque era temprano, nos fuimos muy temprano y comenzó a salir el sol. Íbamos a una velocidad bastante baja, pero de manera constante. Comenzó a salir el sol y la bruma se comenzó a disipar, gracias a Dios, y comenzamos a respirar, porque fue un momento verdaderamente angustiante. Teníamos un doble riesgo, pero gracias a Dios pudimos caminar, pudimos transitar por el camino recto, pudimos seguir por la carretera sin colisionarnos, sin accidentarnos. Mis amados hermanos, como suele decirse en las redes sociales cuando se pretende dar un comunicado contundente, seré corto. En la vida cristiana hay dos enemigos, algo así como un doble riesgo, como acabo de hablar de un doble riesgo en ese momento, pero en la vida cristiana hay un doble riesgo que está al acecho, enemigos que están al acecho y que ponen en riesgo verdaderamente la integridad de la vida cristiana, la integridad de la libertad cristiana que Cristo ganó por nosotros. El cristianismo es acechado por dos enemigos que tienen el potencial de empañar nuestra vida cristiana. Dos enemigos que tienen el poder, si nosotros le damos ese poder, si nosotros permitimos que gobiernen sobre nosotros, tienen el poder, tienen el potencial para esclavizarnos, para desviarnos de nuestra verdadera fidelidad a Cristo y de nuestra adoración exclusiva al Señor. Dos enemigos que implican un enorme peligro para la integridad del cristiano. ¿Cuáles son estos dos enemigos que están al acecho y de los cuales nosotros debemos de cuidarnos y no debemos ponernos bajo su gobierno? El primero de ellos, tremendo enemigo, es el legalismo. ¿Por qué el legalismo es tan peligroso? Porque el legalismo esclaviza al cristiano que ya fue liberado por Cristo. Nuestra liberación espiritual, hermanos, tuvo un costo muy elevado.
Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros pudiésemos experimentar esa libertad. Nos sacó de un estado de esclavitud, nos sacó de ese estado de esclavitud mediante la fe en Cristo y nos trasladó a un estado de libertad en el que ya nos encontramos. El legalista básicamente lo que pretende es comprar su salvación a través de buenas obras. El legalista lo que hace es, de la libertad que ya goza, se desliza peligrosamente y él concede precisamente ese poder a un Señor diferente que es Cristo, se desliza poderosamente y peligrosamente hacia el legalismo. Al volverse legalista, el legalista cree ingenuamente que la ley de Dios tiene el poder para salvarlo. Por eso intenta ser alguien obediente y muy moralista. El legalista piensa que puede crecer y desarrollarse en la vida cristiana por su buen desempeño cristiano. Para el legalista, la apariencia lo es todo. Dar una imagen de piedad, un celo por Dios, inquebrantable moralidad. Para él, eso es de gran importancia. El legalista, por naturaleza, es rudo, es un juez implacable, es controlador, es irritable, es impaciente, constantemente malhumorado. El legalista teme al hombre más de lo que teme a Dios, porque las opiniones de los demás determinan su vida. Es tan importante lo que las personas piensan de él, que él vive para agradar a las personas, para tener una buena reputación frente a las personas. Tiene más miedo a los demás de lo que teme realmente a Dios. Teme lo que los demás piensen de él. Es tan orgulloso el legalista que no soporta ser pecador. Si hay algo que odia el legalista es ser pecador, porque él quisiera ser perfecto y presentarse delante de la presencia de Dios en la perfección que no tiene. Él quisiera ser justo, pero no justo en el sentido en que lo somos justificados por la fe, sino él quisiera ser justo, moralmente justo, y presentarse como justo delante de Dios con base en su propia justicia. Así que el legalista es tan orgulloso que no soporta ser pecador y no soporta no poder alcanzar por él mismo los estándares de justicia para presentarse limpio ante la presencia de Dios por él mismo. La persona legalista, por ende, no tiene paz, no tiene descanso, gozo, alegría, un espíritu de servicio, paciencia, tolerancia hacia los demás. No disfruta de la vida cristiana, no disfruta de una verdadera, libre, amorosa relación de adoración con el Señor. En suma, el legalista no conoce la verdadera libertad. Vive en libertad, porque si es un cristiano, es una persona que ya ha sido liberada por Cristo, pero no ha experimentado esa libertad en su vida, esa libertad con que Cristo lo hizo libre. Es esclavo de sí mismo, es esclavo de los demás, es esclavo de la ley. Él llega a ser más grande y más importante que Dios. Para el legalista, Dios es un medio para mostrar su piedad, porque el orgullo lo domina. Hermanos, este es un enemigo sumamente peligroso, porque los efectos del legalismo son verdaderamente desastrosos. Más adelante vamos a hablar de los efectos. El legalismo es un enemigo peligroso porque erosiona el evangelio, porque el legalismo es un sistema de vida totalmente contradictorio al evangelio. El evangelio podríamos definirlo como el evangelio de la libertad. Podemos calificarlo como el evangelio de la libertad. El evangelio es sinónimo a la libertad. Hemos sido liberados por Cristo para vivir en esa libertad. Ese es el estado en el que ahora estamos. Pero el legalista no goza de esta libertad. Él se vuelve a esclavizar, ¿verdad? A la ley, a las personas y a él mismo. El legalista erosiona la gracia de la gratuidad del evangelio. El legalismo es un enemigo poderosamente letal, porque es un sistema donde el cristiano poco a poco se va autodestruyendo. El legalismo no se destruye, el legalismo se va inflamando. Es como la madera cuando le cae agua, ¿no? Se va hinchando. Así sucede con el legalismo. Si nosotros damos pie a este sistema de vida en nuestras vidas, el legalismo se va hinchando más y más y más.
El legalismo no se va a destruir, pero sí va a destruir a la persona que vive en ese sistema. En suma, en el legalismo no hay libertad. Pero hay otro enemigo que es exactamente el polo opuesto, el libertinaje. La persona libertina básicamente es aquella cuyo principio de vida son los deseos personales, las emociones. No, el libertino no piensa lo que hace, lo siente, y si siente que es algo bueno para él, entonces lo hace porque para él es suficientemente bueno sentirlo. Si siento que está bien, o hacerlo me va a hacer sentir bien o me va a causar placer, entonces está bien. La autoridad máxima para la persona libertina es su corazón, son sus emociones, son sus deseos, son las intuiciones de su corazón. Él usa la gracia de Dios como pretexto para vivir una vida totalmente desordenada. La lógica del libertino es la siguiente: como Cristo ya lo hizo todo, entonces lo que yo haga en nada cambiará la realidad de que ya soy salvo. Entonces, por ende, en conclusión, no importa lo que yo haga, puedo vivir como quiera, porque ya soy salvo en Cristo. Así que da lo mismo lo que haga. Para el libertino no hay ley, no hay límites o están bastante borrosos. Y bueno, obviamente para el libertino la obediencia a Dios viene a ser algo así como legalismo. Vive a su manera, vive como quiera, no hay autoridad. La única autoridad son las emociones de su corazón, lo que siente que está bien, sigue las palpitaciones de su corazón. El libertino tiene una mente abierta, su rango de tolerancia al pecado es bastante amplio. Él dice algo como lo siguiente: la vida se vive solo una vez, así que hay que vivirla al máximo, hay que sacarle jugo. Como dijo Jack en la película del Titanic, hay que hacer que valga, porque la vida se vive una sola vez. El libertinaje, al igual que el legalismo, también es un enemigo muy peligroso que ronda al cristiano. Piensa que como no es por obras, sino por gracia, en su mente confundida, malentendiendo la gracia de Dios, toma esa gracia como licencia para vivir una vida disipada. Pero la vida cristiana, la vida verdaderamente cristiana que se vive en la gracia de Dios, en el poder del Evangelio, se trata de mantenerse en la vía recta. Usando la metáfora del principio, es necesario mantenerse en la carretera para evitar accidentes, mirar hacia adelante, saber a qué velocidad transitar para que no te alcancen los de atrás ni te colisiones si te vas a la derecha o te vayas salvado a la izquierda. En la vida cristiana debemos transitar en el camino recto, en el camino de la vida eterna. Y cuando hablo de la vida eterna, estoy hablando de la relación con Dios. Esta es la vida eterna, dice la Escritura en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, mantenerse en el camino de la vida eterna es mantenerse en el camino de la relación vital, verdadera, auténtica, basada en el amor a Dios, adorando a Dios como estilo de vida en nuestras vidas. Debemos mantenernos en la carretera del Evangelio de la gracia, de la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos en el camino recto de la gracia de Dios, de la gratuidad del Evangelio? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida eterna? ¿Cómo podemos nosotros obedecer a Dios con un corazón lleno de adoración y de amor y de pasión por Cristo? Bueno, esto es justamente de lo que trata Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 comienza precisamente con una máxima que es demoledora, que es contundente, que es abrumadora, que es impactante. Vean ustedes cómo comienza Gálatas capítulo 5 en su versículo 1, pero también en el versículo 13, segunda parte.
Dice la palabra del Señor, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan al yugo de la esclavitud. Ustedes han sido llamados a ser libres. Fíjense qué maravillosa declaración. Dice el Señor, hijos míos, ustedes han sido llamados a ser libres. Ahora que están en Cristo, ustedes son libres y deben disfrutar de esa libertad con que ustedes han sido libres. No tienen por qué vivir en la esclavitud. El libertino no vive en la libertad, vive en la esclavitud del pecado, vive engañado pensando que vive en libertad, porque dice, yo hago de mi vida lo que quiero porque yo soy libre. Pero eso no es ser libre. Desde la perspectiva bíblica, una persona libre es una persona que vive en el contexto de la adoración a Dios, de la sujeción a Cristo, de la obediencia a su palabra, pero una obediencia que nace del amor a Dios. Realmente una persona que dice ser libre y vivir de esa manera es una persona que está sometida a la esclavitud del pecado. Pero el legalista está esclavizado por su moralidad, por su falsa piedad, por lo que piensan los demás de él, por la ley, puesto que ha hecho de la ley un fin en sí misma. Obviamente Dios nos manda a obedecer su ley, pero para el legalista la ley es necesaria para poder obtener algo de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir en libertad? Dice el Señor, vivan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Para eso fueron llamados. Ahora, ¿qué significa vivir en libertad? Tomando en cuenta el contexto posterior de Gálatas 5, o sea, toda la argumentación paulina en Gálatas 5, desde esta perspectiva, en este contexto, libertad significa, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 5. Libertad es reconocer que hemos sido salvados por la gracia de Dios, sola, única y exclusivamente mediante la fe. Esto significa tener una relación personal con Dios únicamente con base en lo que Cristo hizo, únicamente con base en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Vivir en libertad en este contexto es hacer de la justicia de Cristo nuestra justicia, es sabernos perdonados, es ya no vivir con una conciencia culpable por las cosas que hemos hecho en el pasado, cosas que llegan a agobiarnos. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? Yo creo que esto no voy a poder obtener el perdón de Dios. Ser libre es saberse perdonado, es saber que todos nuestros pecados han sido echados en lo más profundo de la mar y el Señor no se acordará más de ellos. Cristo pagó por esos pecados, ofreció su vida al Padre por nuestros pecados. Así que no es necesario estarse portando bien, cumplir la ley para poder obtener el perdón de Dios. Ya lo tenemos, ya somos libres. Dios no nos dice algo así como tienes que portarte bien y que echarle muchas ganas y obedecer lo que dice mi palabra para que yo considere a ver si te acepto o no te acepto. Más bien el Señor dice, yo ya te he aceptado en Cristo. Eres un hijo amado. Eres un hijo adoptado por gracia. Ahora pide que nosotros amemos y abracemos la Biblia, puesto que ya amamos a Dios, porque ya somos parte de la familia de Dios. Pero también según Gálatas 5:13, segunda parte y versículo 14, libertad viene a ser el estado y habilitación de parte de Dios mediante la obra de Cristo para servirnos en amor los unos a los otros. Es decir, libertad es un estado, pero también es la habilitación, es el equipamiento por la gracia de Dios para ponernos en capacidad de poder amarnos libremente y servirnos libremente los unos a los otros.
Libertad cristiana práctica se traduce en una relación basada en el amor los unos para con los otros. Así que vivir en libertad, según este contexto, según el contexto de Gálatas 5, en parte, es amar al prójimo como de hecho nos amamos a nosotros mismos. Esto significa que hemos dejado de estar dominados por el orgullo, por un sentido de comodidad o un deseo de tener constantemente comodidad en nuestras vidas, o un deseo de venganza o de arrogancia, un espíritu pendenciero. Es la habilitación de parte de Dios para servirnos con gozo los unos a los otros, no porque el prójimo lo merezca, sino porque el Señor lo merece. Seguimos siendo pecadores, pero hermanos, la buena noticia es que el pecado ha dejado de tener control sobre nuestras vidas. Si nosotros nos ponemos bajo su control, es porque nosotros no hemos entendido plenamente la penetración del Evangelio, cómo el Evangelio puede penetrar en nuestras vidas, cómo la gracia de Dios puede ayudarnos a vivir una vida verdaderamente libre. Pero ya hemos sido liberados. Seguimos siendo pecadores, pero el pecado ya no tiene control en nuestro corazón, sino más bien Cristo ya es el Señor en nuestras vidas. Estamos habilitados, equipados por la gracia de Dios para vivir como Dios manda. Por eso el Señor les dice a los Gálatas, en el mismo versículo 1, manténganse firmes en esta libertad. A eso fueron llamados. No permitan que nada ni nadie los desvíe del buen camino de la libertad del Evangelio. La libertad afecta indubitablemente nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Nuestra relación con Dios y los demás de forma práctica es la evidencia de cómo está nuestro concepto cristiano de la libertad. A los Gálatas, déjenme decirles, les pasaba lo que nos llega también a pasar a nosotros como iglesia. Es decir, la iglesia no estaba disfrutando de esa libertad que ya poseían. Y eso se veía en la dinámica cotidiana, en el caso de los Gálatas, y eso nos puede pasar también a nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: Señores, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Fíjense, aquí nos da una definición implícita de la verdad, de la libertad. Obedecer la verdad es vivir en libertad, vivir de acuerdo a la verdad del Evangelio, ser habilitados e implementar esos principios bíblicos en nuestra vida cotidiana. Eso es vivir en libertad. Así que dice el Señor, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que estos Gálatas habían creído el Evangelio de la gracia de Cristo, de la salvación mediante la fe. Ellos ya gozaban del estado de libertad y de la habilitación de Dios para poder vivir de acuerdo a esa libertad con que ellos habían sido llamados. Y déjenme decirles que en un principio ellos habían asimilado el Evangelio, habían entendido el Evangelio y estaban viviendo de acuerdo a esa libertad en un principio. De inicio, ellos vivían en una dinámica de adoración a Dios, de una comunión los unos para con los otros, sirviéndose como hijos amados, con ese gozo que solamente puede tener una persona que ha entendido el Evangelio, que ha asimilado el Evangelio y que lo aterriza en acciones prácticas, en bendición los unos para con los otros. Esa era la dinámica de la iglesia en el caso de los Gálatas en un principio. Es decir, había un ambiente de paz, de gozo, y no solo en la iglesia, también en los hogares, en las familias. El ambiente familiar comenzó a cambiar. El Evangelio trajo cambios sustanciales
en la iglesia, en las familias cristianas. Pero las cosas estaban cambiando, estaban dejando de ser como al principio. Ellos estaban sufriendo retrocesos, estaban deslizándose de la libertad, del gozo, del amor, de la adoración a Dios. Estaban deslizándose peligrosamente hacia la esclavitud. Y esto derivaba en egoísmo, pleitos, celos, críticas, contiendas, divisiones, libertinaje y todas esas cosas que empañan la libertad. ¿A qué grado? Fíjense lo que dice Gálatas 5:15. Dice el Señor, si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse los unos a los otros. ¿Qué les había pasado a estos hermanos? ¿Qué había sucedido en sus vidas? Este era el resultado de no vivir en el poder del Evangelio, de desechar o malentender la gracia de Dios, según el caso. Esta esclavitud práctica, o sea, ellos estaban en un estado de libertad, pero de forma práctica, en su vida cotidiana, en sus matrimonios, en sus familias, dentro de la iglesia, en la dinámica de la convivencia dentro de la iglesia, esta esclavitud estaba produciendo en los hermanos un desorden en sus vidas. Pero no solo eso, un sentido de vacío, de constante insatisfacción, de un creciente espíritu de celos, de rivalidad, de enojo, de pleito, de resentimiento, de venganza, una vida descuidada moral y espiritualmente hablando. Ahora, esto es visto de manera general. Este es el planteamiento del problema. Ellos estaban, un sector de la iglesia estaba yéndose hacia el legalismo, otro sector de la iglesia estaba yéndose hacia el libertinaje. Generalmente los judíos cristianos estaban yendo hacia el legalismo y los gentiles estaban yendo hacia el libertinaje. Ellos estaban desviándose del buen camino, de la carretera del evangelio, de la gracia de Dios. Este es el planteamiento general. Pero ¿cuál era el problema de fondo en esa iglesia? ¿Y cuál es el problema de fondo en una iglesia que llega a vivir en esa dinámica? Porque puede suceder en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en la relación con nuestros hermanos, con algunos amigos que hemos perdido porque hemos salido peleados. Nos preguntamos, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no podemos avanzar en nuestro matrimonio? ¿Por qué no podemos avanzar en nuestra relación familiar? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué los celos? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué estar constantemente, agrediéndonos verbalmente? Pero también eso puede estar sucediendo en el seno de la iglesia, que aunque ahorita no nos estamos congregando, pero sin embargo somos hermanos en la fe corporativamente, nos conocemos, nos conectamos a los estudios y a veces no tenemos la relación, no hay la calidad de relación que debe haber entre nosotros. Y uno dice, ¿qué tiene que suceder para que esta dinámica de relación cambie? Para que las personas regresemos al buen camino de la vida eterna, de la libertad en Cristo. ¿De dónde nacen, pues, estos dos estilos de vida pecaminosos, tanto el libertinaje como el legalismo que nos aparta peligrosamente del Evangelio? Vámonos de lo general, el planteamiento del problema, a buscar el núcleo del problema. Vamos, donde germina el problema, donde nace el problema. Y eso nos lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, primera parte. Dice la palabra del Señor, así que les digo, vivan por el Espíritu, fíjense, y no seguirán los deseos
de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Aquí podemos ver con toda claridad cuál es el meollo del problema. Aquí está la raíz, como me gusta decirlo a mí, el epicentro, la explicación de ambos estilos de vida pecaminosos, el libertinaje y el legalismo. El problema, mis amados hermanos, como nos dice allí en el versículo 16, el problema está en nuestros deseos, los deseos de la carne. Y cuando el apóstol Pablo habla de la carne, claramente está hablando del estilo de vida pecaminoso propio del viejo hombre que todavía está en operación en nosotros. Esos deseos pecaminosos que hay en nuestras vidas. Esto deja ver una dinámica autodestructiva, porque esos deseos nacen en lo profundo de nuestro corazón. Se expresan de muchas maneras, pero nacen en nuestro corazón y son autodestructivos porque esos deseos son nuestros deseos y nos dañan a nosotros mismos. Nuestro problema no está en lo que las demás personas hacen, está en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros producimos, en lo que nosotros somos. Somos pecadores y esos deseos están dentro de nosotros y de esos deseos nacen todos estos problemas, germinan estos problemas relacionales. Deseo viene del vocablo griego epithumía, en este caso habla de deseos o epithumías, y estos no son simples deseos, no son simplemente yo quisiera tal cosa, no son simples deseos. Se traduce como deseo, pero en realidad son algo más que simples deseos. Estos deseos se convierten en demandas, en realidad son demandas que se perciben dentro de nosotros como si fueran necesidades. Y estos deseos que surgen dentro de nosotros, capturan nuestro corazón y llegan a gobernar nuestras vidas. Cristo debería ser quien esté sentado en el trono de nuestro corazón, gobernando nuestras vidas, y la libertad está en ponerse en sujeción a Cristo para seguir el gobierno de Cristo. Esa por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa esclavitud a Cristo, esa sujeción a Cristo produce verdadera libertad. Pero nosotros, en lugar de ser gobernados por Cristo, terminamos siendo gobernados por nuestros deseos. Estos deseos son algo así como emperadores al viejo estilo del Imperio Romano. Estos deseos son tan exacerbados que exigen pleitesía, adoración, sumisión, lealtad, servicio, fidelidad, obediencia. En suma, estos deseos llegan a ser ídolos en nuestro corazón para los cuales vivimos. Ídolos en nuestro corazón que motivan nuestras acciones, que dictan la agenda de nuestras vidas. Nosotros entonces hacemos de lado a Cristo, dejamos de vivir en adoración a Cristo, en servicio a Cristo, en fidelidad a Cristo, en lealtad a Cristo, para poner en su lugar a nuestros propios deseos. Y de esta manera llegamos a vivir para nosotros mismos. Y nos comenzamos a autodestruir. Comienza un proceso de autodestrucción dentro de nosotros. Llegamos a vivir para esos deseos. Así que, hermanos, el problema de fondo en estos estilos de vida, tanto legalismo como libertinaje, está dentro de nuestro corazón. Nuestras acciones llegan a estar dominadas por esos deseos de la carne. Es decir, se trata de un reemplazo perverso. Es reemplazada la adoración a Dios, la vida centrada en Dios, por la adoración a esos deseos que nacen en nuestro corazón, de tal manera que nuestra vida se centra en nosotros mismos. Llegamos a vivir para nosotros mismos.
Y déjenme decirles que esta es una perversión espantosa del Evangelio, que se traduce en legalismo o libertinaje. Vamos a poner un ejemplo muy concreto de cómo opera esto en el libertinaje y en el legalismo. Por ejemplo, el legalista desea tener una buena reputación. Él quiere que los demás piensen bien de él. Este deseo de tener una buena reputación y de percibirse como superior a los demás llega a ser su razón de vivir. Es decir, le importa más lo que las personas piensen de él que lo que Dios piense realmente de él. Y llega a vivir para las personas, para complacerse a sí mismo. Porque ese es el deseo que hay en el corazón del legalista. Y este deseo llega a dominar su corazón y su vida, por supuesto. Pongamos el caso del libertino, por ejemplo. El libertino desea tener gratificación momentánea. Para eso vive. Y su vida comienza a hacerse promiscua. ¿Por qué? Porque él quiere tener gratificación. Él desea tener gratificación momentánea. Entonces, quien gobierna su corazón no es Cristo. Quien gobierna su corazón es ese deseo de gratificación momentánea. Por lo cual esta persona se vuelve pues promiscua. Su interés está en buscar placer por encima de hacer la voluntad de Dios. Una forma muy sucinta de mostrarle cómo estos deseos llegan a ser ídolos en nuestro corazón. Deseos que se vuelven, gobernantes en nuestras vidas. Esos deseos llegan a ser tan penetrantes, tan fuertes, están tan inflamados dentro de nosotros como cristianos, que nos desvían completamente del camino de la devoción, de la adoración, de la fidelidad, de la lealtad, del amor a Dios, para finalmente amarnos a nosotros mismos más de lo que amamos al Señor. Y esto es una perversión del Evangelio, y esto nos desvía del buen camino de la vida eterna, de una relación viva, creciente, una relación de adoración libre y amorosa a Dios, y un sentido de plenitud al servir y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Ahora bien, ¿hay esperanza para un pecador que llega a desviarse del buen camino del Evangelio, haciendo caso a sus deseos inflamados dentro de su corazón? ¿Hay esperanza para nosotros? Por supuesto que sí. Vean ustedes lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 16, 18 y 25. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y voy a parafrasear lo que dice esta primera parte. Y si ustedes viven por el Espíritu, entonces no van a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el remedio para dejar de obedecer, de servir y de ser leales a nuestros deseos? Según lo que dice el versículo 16, la solución está en vivir por el Espíritu. Y continúa diciendo, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hermanos, esta es la respuesta del Evangelio para dejar de ser esclavos del pecado o de la expectativa de ser salvado, santificado por las obras, o de vivir promiscuamente en la vida. Voy a permitirme parafrasear estos versículos. Es como si el Señor dijera, regresen al Señor, aviven el amor a Dios que hay en sus corazones, que su fidelidad, que su amor, que su lealtad, que su adoración vuelva a estar solamente en Dios, que vuelquen su corazón a Dios, pídanle perdón al Señor, arrepiéntanse y regresen a Él, abracen su palabra,
Pídanle al Espíritu que les enseñe, que les muestre cómo vivir aquello que les está enseñando, que aplique esa palabra en sus corazones, que les muestre cómo puede cristalizar esos principios bíblicos en acciones concretas dentro de la iglesia, dentro de su matrimonio, en su relación con las demás personas, en su relación con Dios. Regresen a adorar al Señor. Que el foco de atención en sus vidas esté solo en el Señor. Hagan del Espíritu Santo el Señor, consejero, maestro, instructor de sus vidas. Que el Señor capture por completo nuestro corazón. Que nuestra adoración sea solamente para el Señor, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos conformemos con nada más que esto. Esa es la esperanza que tenemos para dejar de vivir en una de esas dos mentiras, el libertinaje o el legalismo. Pídale al Señor que avive sus corazones. Y haciendo esto, dejarán de adorar sus deseos para adorar al Señor. Nuestras vidas, de forma práctica, están reflejando a quién estamos adorando. Nuestras vidas en formas prácticas están reflejando si estamos viviendo, aún siendo cristianos, como esclavos engañados por el pecado, o estamos viviendo como personas libres. La manera en que creemos que podemos acercarnos a Dios nos está mostrando si estamos siendo legalistas o estamos viviendo con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que arrepentirse, hay que regresar al Señor, hay que regresar a la adoración al Creador en vez de adorar la criatura. Que el centro, razón de ser de nuestras vidas, el motivo de nuestra adoración sea solamente el Señor. Quiero concluir con este pensamiento. ¿Se acuerdan ustedes que al principio hablé de que la línea amarilla me ayudó para continuar por el camino recto? Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, cuando reconocemos que hemos sido adoptados por Dios, que somos amados por Dios, cuando abrazamos los principios bíblicos, abrazamos su palabra, estamos dispuestos a obedecer al Señor, no para ganar nada de Dios, sino porque ya lo tenemos todo de parte de Él, porque es un estado y habilitación, la libertad que nos permite abrazar con toda nuestra pasión la palabra de Dios, el Evangelio, al Espíritu del Señor, etc. Entonces, esa línea amarilla nos permite no salirnos del camino recto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en su palabra, motivados por su gracia. Estamos en una vida donde hay mucha bruma, hay muchas mentiras que ponen en riesgo nuestras vidas. Pero el Señor nos da su palabra, su Espíritu y la habilitación para poder vivir como Él quiere que vivamos, en el camino recto de la vida eterna, para la gloria de su nombre, disfrutando de la libertad que Cristo ganó por nosotros. El Señor quiere que nosotros vivamos de esa manera, no nos conformemos con menos. Y haciendo esto, estaremos dando gloria a nuestro Redentor, al Señor que ganó esa libertad para vivir como Él quiere que vivamos, como hijos con el gozo del Señor, sirviéndonos en amor los unos a los otros, no dominados por el pecado, sino personas que adoren a Dios y haciendo del Señor el centro y razón de ser de nuestras vidas. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, nada menos que eso. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad, la bendición de escuchar tu palabra. Qué maravilla saber, Señor, que somos libres. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que están escuchando, Señor, no están viviendo en esa libertad con que tú nos has hecho libres? Algunos tienen una conciencia culpable y piensan que tú no los puedes perdonar. Algunos luchan para obtener tu favor, Señor, creyendo que por las obras de la ley pueden ganar su salvación. Luchan, pero se sienten frustrados porque nunca nada es suficiente y lo saben.
Muchos otros, Señor, han permitido que el pecado los esclavice y están deslizándose y su vida cristiana, Señor, paulatinamente está perdiendo poder y están siendo atraídos por el mundo y están viviendo un estilo de vida que no es el estilo de vida de un cristiano. Pero, Señor, ayúdanos a mantenernos en la realidad del Evangelio, a vivir en la libertad con que tú nos has hecho libres, transitando, Señor, en el camino de la vida eterna, manteniéndonos en el camino por la obra del Espíritu Santo, por tu palabra. Que tú seas nuestra razón de ser, que tú seas, Señor, nuestra adoración y que nuestra vida sea vivida sola, única y exclusivamente para darte la gloria a ti. Allí, en ese espacio de adoración y de servicio los unos a los otros en amor, es donde verdaderamente encontraremos una experiencia de libertad como nunca antes la hemos experimentado. Te suplicamos que nos ayudes. Pon en nuestro corazón el deseo de arrepentirnos de los malos motivos de nuestro corazón y que te busquemos y sigamos solamente a ti. A ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites ofrendar y diezmar. Sabemos que todo es tuyo y solo es un poco de lo mucho que tú nos das. Señor, te pedimos los recibas, pues los traemos ante ti con gozo y alegría. Bendícelos y guía a mis hermanos que lo administrarán, para que su uso sirva para prosperar tu palabra. Señor, te pedimos también por la economía de mis hermanos. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora
y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.